Bien, estamos en el libro de Ezequiel, capítulo 18. ¿Alguien recuerda que vimos el capítulo pasado? ¿Sí se acuerdan? Las águilas, exactamente. Las águilas. Y acabamos hablando que uno era Egipto, otro era Babilonia y todo ese rollo, ¿no? Ok, ¿alguien ha escuchado alguna vez ese refrán que dice, o esa frase popular mexicana que dice, hijo de tigre pintito? ¿Sí? Ok, un dicho muy conocido y tiene que ver con heredar el carácter o forma de vida de los padres, ¿verdad? En la Biblia también encontramos ese tipo de pensamiento y también se relaciona con la calidad de vida que adquieren los hijos de acuerdo a los padres, ¿no? Y existía mucho el pensamiento de que si te va mal es porque algo hiciste tú o algo hicieron tus padres. Los apóstoles una vez le preguntaron a Jesús en la Biblia, en el capítulo de Juan, capítulo 9, Evangelio de Juan, capítulo 9, los apóstoles una vez le preguntaron a Jesús cuando vieron a un hombre ciego de nacimiento, le dijeron, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? ¿Sí se acuerdan? Ese era el tipo de pensamiento que existía. Si te iba bien, estabas bien con Dios. Si te estaba yendo mal es porque estabas mal con Dios. Si te enfermabas es porque estabas mal con Dios. Cosas como esas, ¿no? En la actualidad, la psicología también usa este principio y se dice que el comportamiento de una persona y sus pensamientos pueden ser el reflejo de algún problema en el pasado. Y hacen cierto tipo de regresiones para ver en qué momento te desviaste y descubrir el porqué de tu conducta. Entonces, este tipo de filosofía también te dice, sabes que tú no tienes la culpa, podría ser un problema aún desde el vientre de tu madre, y hacen esas clásicas sesiones de regresión para encontrar el porqué de tu problema o de tu trauma. Entonces, vamos a ver algo muy parecido en este capítulo. Hace rato estaba viendo algo que me llamó mucho la atención, y es algo que le llaman ahora, déjame descodificación biológica. Otra lo que era que ya salió por ahí, ¿no? La descodificación biológica. Tiene algunos puntos interesantes, pero también tiene algunos medio zafados, ¿no? Pero vamos a ver qué dice la Biblia y vamos a leer los primeros 4 versículos del capítulo 18. Y vino a mí palabra del Señor diciendo, ¿qué pensáis vosotros? Vosotros usáis este refrán sobre la tierra de Israel diciendo, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen dentera. Y luego continúa diciendo, vivo yo, dice el Señor Dios, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel, y aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así la alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. ¿Okay? Señor, gracias por esta porción. Te pedimos que nos ayudes a guardarla en nuestro corazón, Señor, a ponerla, Señor, como tú la querías transmitir, como tú lo querías decir, Señor. Gracias porque en ella encontramos bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, una vez más Ezequiel recibe palabra de Dios para el pueblo e inicia con la pregunta acerca de un refrán común que tenía el pueblo de Dios. Y decían, los padres comieron uvas agrias y los dientes de los hijos tienen dentera. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Bueno, las uvas agrias, según la investigación profunda de periodismo que hice, no, según lo que yo averigüé acerca de lo que significa comer uvas agrias, cuando comías uvas agrias, era posible que tus dientes se mancharan, ¿no? Como algunas aguas que contienen minerales, como aquí en Aguascalientes, en Zacatecas hay mucha gente que tiene sus dientes manchados por el agua, ¿ok? Entonces, pero dice aquí el punto es, lo que hicieron los padres afectó a los hijos. Entonces lo que están diciendo es, la culpa de que nosotros estemos tan mal, de que el pueblo esté tan mal y todo lo que nos está pasando,
es la culpa de nuestros padres. Es lo que dicen los psicólogos también. Y los argumentos que también nosotros ponemos como excusa, ¿verdad? Cuando hay una situación de este tipo. Decimos, es que mis padres, tú no sabes cómo fueron mis padres. ¿Lo has escuchado alguna vez? Y es por eso que ¿se acuerdan la canción de Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así? Ajá. Algo así decimos, ¿no? Entonces yo soy así por culpa de mis padres. Ajá. Por su culpa, a mí me va muy mal, y sabemos que no en todos los casos es así, ¿verdad? No siempre los padres tienen la culpa de que nuestras vidas sean difíciles, aunque en ocasiones se da esos casos. Pero Dios, por medio del profeta, les dice al pueblo, ¿saben qué? Pueblo mío, que están en la colina, le dice, por favor dejen de pensar de esa manera. Dejen de echar culpas y dejen de autojustificarse. ¿Okay? Ahora Dios aclara y dice, ¿saben qué? Todas las almas son mías, hablando del pueblo de Dios. Tanto el Padre como el Hijo me pertenecen a mí, pero Dios aclara que el alma que pecara morirá. Ajá. Dice, a mí no me importa lo que hizo tu papá, el alma que peque va a morir. ¿Okay? Y luego dice, comienza con una historia a partir del verso 5. Y el hombre que fuere justo e hiciere juicio y justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, no oprimiera a ninguno al deudor tomare su prenda, no cometiere robo, diere de su pan al hambriento y cubriere al desnudo con vestido, no prestare a interés ni recibiréis más, no prestare a interés ni recibiere más de lo que hubiere dado, demandar retrajere su mano e hiciese juicio de verdad entre los hombres, en mis ordenanzas caminare y guardare mis derechos según la verdad, este es justo, este vivirá, dijo el Señor Dios. ¿Okay? Ahora comienza con una exposición del tema, el profeta, y dice, el ejemplo que pone es alguien que es justo, alguien que no es idólatra. Cuando dice alguien que no come sobre los montes, está hablando de la idolatría, porque el pueblo de Dios iba a los lugares altos a adorar imágenes, a adorar dioses falsos, y ahí comían, hacían sus comidas, que eran comidas de idolatría. Dice, quien no comete idolatría, el que no comete delitos, en este caso está hablando también de faltas morales en contra de su prójimo, y añade también faltas a la ley de sanidad, ¿okay? De higiene. Entonces, aparte es una persona que no abusa de nadie, no roba, no trata de sacar provecho, y si presta dinero no toma a cambio de un préstamo garantías, ayuda al necesitado, no comete actos de maldad y hace justo juicio entre los hombres. Y además de esto, es una persona que camina en las ordenanzas de Dios, guarda los decretos de Dios. En pocas palabras, es alguien que vive en manera recta y justo, alguien que ama a Dios y que vive en esos preceptos de Dios y tiene un testimonio correcto además con la gente. ¿Okay? ¿Qué dice Dios de él? ¿Qué dice de su alma? Dice que vivirá, vivirá. Y ahora hace un contraste y ahora va a presentar a este mismo hombre justo, que Dios lo califica como que es alguien que vive, que tiene la vida asegurada. Ahora tiene un hijo y dice, pero si engendrare un hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y que no haga las otras, antes que comiere sobre los montes, o violar a la mujer de su prójimo, al pobre y al menesteroso, oprimiere y cometiere robos, no tomare la prenda, no tornare la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos, o hiciere abominación, diere usura y recibiera más de lo que dio, ¿vivirá el mismo Dios pregunta, ¿vivirá? Que hace todas esas cosas, Dios mismo nos dice, no vivirá. Todas esas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre está sobre él. Ok, ahora, que es justo, tiene un hijo,
Este que es justo, que tiene la aprobación del Señor, que Dios dice, este vivirá por su forma de conducirse en la vida. Ajá. Pero este tiene un hijo, pero el hijo es ladrón. El hijo roba. Aparte es derramador de sangre, idólatra, sin moral, comete toda clase de abusos. Y la pregunta de Dios es, ¿vivirá alguien así? ¿Tendrá derecho? Ajá. Entonces se contesta en el mismo verso e inmediato, dice, no vivirá, su sangre sobre él, a causa de su conducta. Entonces es culpable de sus propios actos, y aunque el padre es justificado, fíjate bien qué padre aquí, aunque el padre es justificado por Dios, este no alcanza la justificación por herencia. ¿Por qué? Porque la relación con Dios es ¿qué? Personal. Entonces esto derriba, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu familia, ¿verdad? Y también derriba la teoría de las maldiciones generacionales. ¿Ok? ¿Qué pasa con esto? Pero si engendrar hijo, el cual viere todos los, ahora el caso contrario, pero si engendrar hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, ajá, y viéndolos, no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su próximo no violare, ni aproximare, ni oprimiere, esta luz, ni oprimiere a nadie, la prenda no empeñare, ni cometiere robos, al hambriento le diere su pan y cubriera de vestido al desnudo, apartare su mano de oprimir al pobre, usura ni aumento no recibiere, hiciere según mis derechos y anduviere en mis ordenanzas, este no morirá por la iniquidad de su padre, de cierto vivirá. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano, e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno. He aquí que él morirá por su iniquidad. Y si dijeres, ¿por qué el hijo no llevará la iniquidad de su padre? Porque él hizo juicio y justicia, y guardó todas mis ordenanzas, y las hizo, de cierto vivirá. El alma que pecare, ese morirá. El hijo no llevará la iniquidad del padre, ni el padre llevará la iniquidad del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. ¿Ok? ¿Entendido? Ok. Ahora, un contraste. Primero presentó un padre justo, que es justificado por Dios, y dice, vivirá, que tiene un hijo que es injusto, impío. Y dice, el hijo, aunque el padre es injusto, el hijo pagará por su comportamiento. Y ahora vemos al revés, en contraste, un padre injusto que tiene un hijo justo. ¿Ves? Aquí eso es muy interesante, porque casi siempre, por eso comencé diciendo, hijo de tigre pintito. No siempre es hijo de tigre pintito. Ajá. No siempre el comportamiento o patrones de los padres se repiten en los hijos. Eso es mentira. ¿Ves? Muchos dicen, no, es que el papá era así, por esto es él así. ¿Ves? Y es que el entorno donde yo me crié, es que nada. No es cierto, nada de eso. Porque aquí lo está diciendo la palabra de Dios. Entonces tenemos el caso de un padre que cometió todo tipo de transgresiones a la ley, pero el hijo no hizo lo que el padre, sino que se mantuvo en los caminos de Dios, a pesar de tener una mala influencia negativa de su padre. Entonces podemos tener padres que fueron de lo peor si quieres, o que no tuvieron ni a Dios y que hicieron lo que quisieron, pero eso no quiere decir que nosotros vamos a heredar esa forma de vida o esos patrones de vida, porque todo eso se rompe cuando nosotros llegamos a Jesús. Puede ser que traemos trasfondos y entornos y que nuestros padres influenciaron de buena o de mala manera, pero todo eso en el momento que nosotros llegamos a Jesús, todo eso se rompe. Porque la Biblia dice que Jesús dijo, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre, ¿verdad? ¿Quién es la verdad? Es Jesús. Cuando nosotros venimos a Jesús, Él nos libera de ese tipo de patrones o conductas. Entonces, este hombre dice que el hijo no va a heredar el juicio del padre. Y otra vez regreso al mismo. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la cual un hijo que es justo no hereda la maldición de su padre injusto? ¿Por qué? Porque la relación es personal. Entonces,
no podemos decir que es la culpa de mi mal, es por mi padre, porque no en todos los casos la condición depende de los padres. A veces sí es muy influyente, y sí hay casos donde los padres arrastran a los hijos, o los hijos se desvían de la enseñanza buena de los padres. Cada quien es responsable ante Dios en la forma en que se conduce. ¿Está de acuerdo? Yo no voy a responder por mi padre, ni él va a responder por mí. Yo voy a responder por mí mismo. Yo no voy a responder por mis hijos. Lo que sí advierte la Biblia, en donde sí tenemos que responder por otros, ¿sabes cuándo es? Cuando dice el Señor, no se hagan maestros muchos de ustedes, porque pensando que atraen bendición, lo único que agregan es condenación. Entonces, lo único que sí respondemos por los demás es por la forma en que transmitimos la palabra de Dios. Yo voy a responder por lo que enseñé y ustedes van a responder por lo que hicieron en base a la información que están recibiendo. ¿Okay? Todo lo que yo hablo aquí es información que va a llegar directa a tu vida y es palabra de Dios. Aunque algunos a veces puedan dudarlo, es palabra de Dios. Y esta información tú la tienes que recibir sin filtros, porque si comienzas a poner filtros, entonces ya no vas a recibir la información que Dios tiene para ti en su palabra. Y termina esta porción diciendo, en el 20, una gran declaración. Dice, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre el pecado del Hijo. Entonces recalca que todo es personal, que cada quien toma la decisión y el camino que uno desee tomar. No podemos decir, es que mi trasfondo, es que tú no sabes dónde me crié yo, es que a mí me enseñaron, es que mi padre, es que mi madre, es que mi cuñado, nada. El entorno donde yo crecí, ya que cada quien decide, una vez que tú tienes uso de conciencia, y la Biblia dice que todos sabemos lo que es bueno y lo que es malo, porque dice, eres inexcusable tú hombre quien quiera que seas, porque tú que juzgas, te juzgas a ti mismo. ¿Qué está diciendo? Debido a que juzgas, eso quiere decir que tienes conocimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. Por eso estás juzgando, porque entiendes el bien y el mal, pero cuando juzgas, te juzgas a ti mismo. ¿Okay? Entonces llega un momento en que nosotros desde pequeños sabemos qué es bueno y qué es malo. Cualquier niño que hace una travesura, ¿qué hace? Inmediatamente corre y se esconde, ¿verdad? Y lo ves diferente. ¿Qué hiciste? No, nada. Ya sabe que hizo algo malo. Todos llegamos a un punto donde tenemos una conciencia, en donde tenemos que decidir hacia dónde vamos a caminar, porque cada quien decide su rumbo y su dirección. ¿Okay? Dios ofrece la información. Dios ofrece su palabra. Dios dice en Deuteronomio 28, creo que sí, dice las consecuencias de la obediencia y la desobediencia, ¿verdad? Si obedeces, vas a tener esa bendición. Si desobedeces, vas a caer en este lado. Entonces cada uno decide hacia dónde quiere caminar. Ahora, del 21 en adelante, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todas mis ordenanzas, e hiciere juicio y justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas sus rebeliones que cometió no le serán recordadas, por su justicia que hizo y vivirá. ¿Quiero yo por ventura la muerte del impío? Dijo el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Todas las justicias que hizo no vendrán en memoria. Por su rebelión con que se prevaricó y con su pecado con que se cometió, por ellos morirá. Wow, aquí dos cosas bien tremendas, está bien tremendo esto, ¿eh? Aquí presenta uno que ha vivido en forma impía, pero se arrepiente y retoma el buen camino. Y presenta otro que ha sido justo, que ha ido en los mandamientos de Dios, pero al final se desvía. Wow.
Entonces, aquí el caso del arrepentido. Alguien que anduvo siempre fuera de la voluntad de Dios, como muchos de nosotros, pero se arrepiente y va en busca de Dios. Y entonces una vez que encuentra a Dios, permanece en ese camino y entonces Dios dice, vivirá. Alguien que vivió su vida a su manera, pero cambia de rumbo, dejando atrás su pasado y se convierte a Dios, tiene un cambio de vida radical, la consecuencia es vivirá. Esto es algo muy hermoso cuando lo escuchamos nosotros que hemos sido pecadores y que seguimos siendo el pecador arrepentido. Al encontrar a Dios y permanece en los caminos de Dios, abandona sus propios caminos, entonces se encuentra la vida. Su pasado queda borrado. La Biblia dice, Dios no se acordará jamás de sus transgresiones, será restablecido una vez como inocente a su estado natural, como Dios lo creó, como un niño, que no persigue grandeza, que no persigue esas cosas, que no hay orgullo. Dios lo restablece y lo vuelve a poner ahí. Y después hace una pregunta, dice Dios, ¿ustedes creen que yo quiero que se mueran los malos? Los que desobedecen, dice Dios, ¿ustedes creen que a mí me gusta matar gente? ¿Acabar, desaparecer? No. Dios dice, no, no me gusta. Así que Dios invita al arrepentimiento porque no quiere que nadie se pierda. Eso es lo que dice la Biblia, ¿no? En su inmenso amor, Dios está extendiendo el tiempo de gracia y misericordia porque no quiere que nadie se pierda, quiere que todos vengan al arrepentimiento. Y nosotros somos los portadores del mensaje que puede llevar a un pecador a arrepentirse. Una vez que el Espíritu Santo lo haya convencido de pecado. El contraste, ahora el que se aparta, el que se aleja de Dios, el que abandona la carrera y cae en transgresión. Y la pregunta es, ¿vivirá? Y la respuesta es obvia también, dice Dios, no. Wow. Aquí tenemos a alguien que estuvo sirviendo a Dios, que vivió en la presencia de Dios, pero al final caminó hacia otro lado. Y lo que está diciendo así es, dice, no importa cuánto tiempo hayas caminado con Dios, si al final te caes. Es como decir, bueno, en un tiempo le echó muchas ganas, en un tiempo le echó muchas ganas, andaba bien prendido, predicaba y acá, y iba a las misiones, y venía, y tocaba, y muchos años le echó ganas, pero al final no llegó. Es como un corredor, va en una carrera de distancia, 42 kilómetros. Y hay otros maratones más largos, creo, de 42, ¿no? Y hay otros más largos. Pero bueno, pongamos uno de 42 kilómetros. Y toda la carrera se va punteando. Va a la punta. Pero antes de llegar a la meta, 10 metros antes de llegar a la meta, de repente sufre un desmayo y se cae. Y pasan todos. ¿Le darán la medalla? Pero si casi gana, o sea, iba hasta adelante todo el tiempo. Por 10 metros no llegó. Entonces, no importa cuánto tiempo camines con Dios si al final te desvías. No podemos convencer a Dios con el argumento, le echó ganas, casi llega, iba bien, pero fue el mejor. Todos entendemos eso, pero se cayó y ya no llegó. Entonces no importa cuánto tiempo vivas en servicio u obediencia, si al final te resbalas y te caes. Y te quedas, el punto es que este que se resbaló y se cayó se quedó ahí sin el menor arrepentimiento, ya no volvió a Dios, ¿ves? Decidió abandonar el camino, la carrera. ¿Sabes? Una vez que tú entras en el pacto de la gracia, tú estás bajo esa burbuja de protección de Dios. Tú ya tienes la salvación, pero si muchos dicen, ¿se pierde la salvación o no se pierde? Bueno, son 500 años de debate, no se han puesto de acuerdo.
Pero yo creo, Pablo dice en una parte, por eso no descuiden una salvación tan grande como esta. ¿Ves? Porque la puedes no perder, pero la puedes rechazar, la puedes tirar. ¿Ves? Porque Dios no toca el libre albedrío del hombre. Si tú dices, ya no quiero, ya me voy. Ya no quiero nada contigo, Dios. Que te vaya bien, gracias por participar, es todo. Ahora, del verso 25 en adelante, los pretextos de la gente. Y si dijeres, no es derecho el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es derecho mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo inequidad, él morirá en ello, por su inequidad que hizo morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo juicio y justicia, hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas sus rebeliones que hizo, de cierto vivirá y no morirá. Si aún dijera la casa de Israel, ¿no es derecho el camino del Señor? ¿No son derechos mis caminos, casa de Israel? Cierto, vuestros caminos no son derechos. ¿Ok? Y aquí tenemos un pretexto. No es recto el camino del Señor. Es un pretexto para decir, no estoy de acuerdo. No me gusta. No estoy de acuerdo en todo lo que se me exige como creyente, no estoy de acuerdo en todo lo que dice la palabra, es algo demasiado estricto. No son derechos los caminos de Dios, están torcidos. Pero dice, contesta y dice Dios, ¿saben quiénes son los torcidos? Los torcidos son ustedes. Los que quieren torcer los caminos de Dios son ustedes porque andan haciendo esto y esto. Dice, pero si se apartan de esto, vivirás. Pero si tú estás caminando en rectitud y te apartas de la rectitud, morirás, dice Dios. Entonces, lo que está diciendo Dios es, ustedes quieren manipular a su conveniencia, a lo que les gusta más la palabra de Dios. Por eso reclaman, no, es que no son derechos los caminos de Dios, están torcidos. ¿Por qué? Porque lo queremos acomodar a como nosotros queremos, a lo que me gusta. Y vuelve a presentar ambos lados de la moneda, el justo que se aleja y el impío que se arrepiente. Ahora, 30 en adelante dice, por tanto yo juzgaré a cada uno que según sus caminos. Oh casa de Israel, dijo el Señor Dios, convertíos y hacer convertir de todas vuestras inequidades, y no será la inequidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras iniquidades con que te habéis rebelado, y haceos corazón nuevo y espíritu nuevo. ¿Y por qué moriréis, casa de Israel? Que no quiero la muerte del que muere, dijo el Señor. Convertíos pues y vivirás. ¿Okay? Aquí la conclusión, el cierre de todo, la exhortación de Dios. Dejen de jugar. Dejen de justificarse. Arrepiéntanse. Conviértanse. Dejen de culpar unos a otros de su condición. Es que mi papá, es que mi hijo, es que la cultura, el trasfondo. Dice Dios, no eches culpas, porque yo voy a juzgar a cada uno según sus caminos. Y cuando habla de caminos, está hablando de la ley de Dios. Yo voy a juzgar a cada uno de acuerdo a cómo anduvo en mis mandamientos. Y la invitación aquí es un cambio radical, completo, ¿ves? Apartarse del mal para ir a un camino recto. Y aquí lo va a decir muy claro. ¿Sabes qué quiero? Dice Dios. Un corazón nuevo. ¿Sabes qué quiero? Dice, un nuevo pensamiento hacia la vida y hacia Dios. ¿Por qué se quieren morir? Dice. Dios dice, yo no quiero que nadie se pierda. Y qué bonito que tenemos esa oportunidad, ¿no?
Estábamos perdidos, así dice, ¿no? Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. No hay ni uno justo, no hay quien haga lo bueno, todos buscan lo suyo. Todos hemos pecado, todos estábamos perdidos, antes éramos tinieblas, todas esas cosas. Pero vino alguien y nos dio un nuevo corazón y un nuevo pensamiento y una nueva forma de vida. La solución a todo la da Dios. El siguiente versículo, perdón. ¿Es el último ese? ¿31? ¿Sí? 32, ponme. Porque no quiero la muerte del que muere, dice el Señor. La solución, ¿cuál es? Conviértanse y vivirán. Arrepiéntete y vivirás. Cambia tu corazón, cambia tu mente. Y eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo a través de la obra de Jesucristo, ¿ok? Cuando tú vienes a Cristo, adquieres un nuevo corazón, un nuevo pensamiento. Eres limpiado, eres restablecido, pero tienes que permanecer en ese camino. ¿Estamos de acuerdo? ¿Okay? Y después viene el capítulo 19, que son muy poquitos versículos. Lo voy a leer y lo voy a resumir rapidísimo para no quedarnos con este capítulo en el aire. Es muy poquito. Y ahora dice: y tú levantas sentencia sobre los príncipes de Israel y dirás: como se echó de entre los leones tu madre, ¿cómo se echó de entre los leones tu madre la leona? Entre los leoncillos crió a sus cachorros. E hizo subir uno de sus cachorros y vino a ser leoncillo y aprendió a prender presa y devorar a los hombres. Y los gentiles oyeron de él, fue tomado con el lazo de ellos y le llevaron con grillos a la tierra de Egipto. Y viendo ella que se había esperado mucho tiempo y que perdía su esperanza, tomó otro de sus cachorros y lo puso por leoncillo. Y él andaba entre los leones, se hizo leoncillo y aprendió a hacer presa y devoró hombres. Y conoció sus viudas y asoló a sus ciudades y la tierra fue asolada y su abundancia a la voz de su bramido. Y dieron sobre él en los gentiles de las provincias de su alrededor, extendieron sobre él su red, fue preso en su hoyo y lo pusieron en la cárcel con cadenas y lo llevaron al rey de Babilonia y lo metieron en fortalezas para que su voz no se oyera más sobre los montes de Israel. Tu madre fue como una vid en tu sangre plantada junto a las aguas, haciendo fruto y echando vástagos a causa de las muchas aguas. Y ella tuvo varas fuertes para cetros de señores y se levantó su estatura por encima de entre las ramas y fue vista en su altura y con multitud de sus sarmientos, pero fue arrancada con ira, derribada a tierra, y viento solano secó su fruto. Fueron quebradas sus ramas y se secó fuego, consumió la vara de su fuerza. Y ahora está plantada en el desierto, en tierra de sequedad y de aridez. Y salió fuego de la vara de sus ramas que consumió su fruto, y no quedó en ella vara fuerte, cetro para enseñorear. Endecha esta es, y de endecha servirá. ¿Okay? ¿De qué está hablando ahora? Voy a terminar rapidísimo. Se le pide a Ezequiel que levante endecha, y aquí de alguna manera hay una conexión con las declaraciones anteriores. Son generaciones de reyes. Se le pide a Ezequiel que levante un canto de lamento por los príncipes de Israel. Y tu madre leona, obvio, se refiere a la tribu de Judá, a Jerusalén, y sus cachorros es el linaje de David, los reyes que están tomando el trono. El primero es Joacás, quien fue hijo de Josías, el que hizo las primeras reformas cuando encontraron el libro de la ley, pero este Joacás, una vez en el trono, hizo lo malo delante de Jehová, por lo cual fue llevado cautivo a Egipto. De eso está hablando ahí. El siguiente fue Joaquín, quien ascendió al trono y también hizo lo malo, y a este reinado lo atacaron los babilonios, saqueando los tesoros del templo y llevándolo cautivo a Babilonia. Y después el último que está mencionando aquí, que fue el último rey de Judá, es el famoso Sedequías, quien fue, por supuesto, el que puso Nabucodonosor, y habla de una prosperidad momentánea del reino bajo el gobierno de Babilonia, y ya sabemos que se rebeló y fue llevado cautivo a Babilonia después de ver el asesinato de sus hijos y dejarlo ciego. El punto de este capítulo es que está dando un canto de lamento, es un lamento que está pidiéndosele a Ezequiel que dé al pueblo por sus príncipes, pero el punto principal que se está tratando es que el profeta está declarando el fin de la dinastía de David, de Judá, del reino del sur. Se acabó. No habrá más reyes.
Sedequías fue el último rey de Judá y hasta el día de hoy no hay nadie que se haya sentado en el trono. Ni siquiera hay trono. Por eso dice que el cetro, dice, daba varas de cetros para reyes, dice, pero ahora está quemado, no va a dar más cetros para reyes. Ajá. De eso está hablando, del final de la dinastía de David. No hay nadie sentado en el trono, no hay rey de los judíos. Cuando aparece Jesús y lo llevan ante Poncho Pilatos, ¿qué dice? Aquí está el rey de los judíos. Lo llevan con Herodes y el rey de los judíos. Y luego dicen, ¿qué quieren que haga con el rey de los judíos? ¿Qué le hago a su rey, pueblo? ¿Qué dice el pueblo? No tenemos más rey que Herodes. Crucifíquenlo. ¡Pum! Ya no hay rey. No hay rey de los judíos. Pero va a haber un rey que va a ser el rey de reyes, señor de señores, y va a ser Jesús. Jesús de Nazaret, Joshua, como le dicen. El trono está vacío. Entonces, por lo tanto, ahora solo podría haber lamentaciones por la pérdida del cetro de David. Y esperar, dice, y esto seguirá siendo endecha hasta que aparezca el Rey de Reyes y tome una vez más el reino milenal, ¿ok? Hasta que llegue Jesús en su segunda venida, ¿ok? Entonces, 2 capítulos muy interesantes que dejan muy grandes enseñanzas para nuestras vidas. Pongámoslo en práctica. Dan un aplauso bien fuerte a mi Señor. Gracias.